otro martes yo le hablé de la salvación del ladrón que crucificaron con Cristo, o de uno de los dos, porque fueron dos. Eso se llama ser salvo sin conocer a Dios. Ahí hay una buena enseñanza para nosotros, muy provechosa, porque a muchos les fatiga, es una fatiga, por decirlo así, ponerse a leer la Biblia, ¿verdad? Un libro tan grande, tanta hoja, tanta página. Son muchas, son más de 1000 páginas. La Biblia contiene 66 libros. Eso significa Biblia, conjunto de libros. Todito juntos tiene más de 1000 páginas. Todos esos libros juntos. Bueno, esta es la 1415. Son muchas. Te diría, pero para yo ser salvo, tengo que leer toda esa página. No. De ser así, el ladrón no se hubiera salvado. ¿Entiendes? Entonces eso se llama ser salvo sin conocer a Dios. Él fue salvo sin conocer a Dios. Mucha de la gente piensa que para ser salvo, vuelvo y le digo, hay que conocer la Biblia de arriba abajo. Y eso no es lo que Dios enseña. Claro está, es bueno conocer la Biblia para usted saber lo que Dios dice, para conocer a Dios, porque Dios es el verbo, ¿verdad? Entonces usted no va a conocer a Dios por ningún otro medio que no sea leyendo su palabra. Porque vamos a ver, dígame, ¿qué otra cosa habla de Dios que no sea la Biblia? ¿Usted ha escuchado de otra cosa que hable de Dios? No. Usted me podría decir, bueno, un libro. Pero sabe de la Biblia. Pero se origina aquí en la Biblia. El que está escribiendo en el libro, lo que está escribiendo, lo recibió leyendo aquí. Entonces puede parar frente a algo y preguntarle cómo es Dios. No se lo puede decir, pero puede venir aquí a esta Biblia y preguntar cómo es Dios, Biblia. La Biblia le va a decir, abre y empieza a leer. Y ahí empieza, dice en el principio, el primer capítulo, el primer verso, el primer libro, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya usted empieza a conocer a Dios. ¿Dónde que dicen eso? ¿En qué canal de televisión es que anuncian eso? La Biblia. ¿Usted ve? La Biblia. Entonces, si ese hombre que fue crucificado con Cristo, que fue salvo, dijo Cristo, el Salvador, y si él dijo que fue salvo, ¿quién podrá decirle al Señor que no podía ser salvo por cuanto era ladrón? ¿Podrá alguien decirle a Dios, acaso no es lícito hacer con lo mío lo que yo quiera? Dijo el Señor. Es decir, no me es legal hacer con lo mío lo que yo quiera, ¿verdad? Que es legal hacer con lo suyo lo que usted quiera. Usted lo puede regalar a quien usted quiera y nadie tiene derecho a abrir la boca porque es suyo. Y la salvación es de Dios y Dios fue quien se la dio. ¿Y quién soy yo para abrir la boca y decirle, Señor, por ahí era un ladrón? ¿Qué me va a decir Cristo? Yo no quiero la muerte del que muere, es decir, del desobediente. Yo lo que quiero es que se arrepienta, y él se arrepintió. Entonces, si se arrepintió ya, no es que yo retardo mi venida como algunos la tienen por retardanza, dice el Señor.
Ay, ¿qué es que Cristo no ha venido? Entonces dice el Espíritu Santo ahí mismo, es que yo soy paciente para con ustedes, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan ¿a cuál religión? Al arrepentimiento. Eso dice Dios. Eso dice Dios. ¿Cómo tú lo sabes, Sandy? Leyendo la Biblia. No es que usted se va a acostar y por la mañana ya usted va a saber todo lo que Dios dijo por medio de un sueño. Eso es lo que la gente piensa, que eso es lo que es la revelación. No. La revelación es lo que Dios le da a entender de lo que usted lee. Eso es la revelación. Revelación no es que usted se acueste a dormir por la mañana amanezca sabiendo cosas raras. Es lo que Dios le da a entender de lo que usted lee. Esa es la revelación de Dios. Entonces, si ese hombre hubiera seguido viviendo, y que crucificaron con Cristo, para poder permanecer en Cristo, tenía que dedicarse a esto, a leer la Biblia. Porque ¿cómo usted sabe qué es pecado si no es por medio de la Biblia? ¿Dónde enseñan el pecado? La Biblia. Porque yo no conocía la mentira, dice el apóstol Pablo. Si la ley, la palabra de Dios no dijera no mentira. Si quién no lo dijera, el periódico. La Biblia. Si la Biblia no dijera no mentirá, y para yo seguir en Cristo mientras estoy viviendo, tengo que leer la Biblia para conocer el pecado, con la ayuda de Dios entonces rechazarlo. Con la ayuda de Dios nadie puede obedecer a Dios si no es con la ayuda de Dios. Nadie, es imposible, dice la Biblia. Por eso que hay que arrepentirse para uno poder obedecer a Dios. Porque nadie puede obedecer a Dios. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no es hacerlo. Entonces cuando yo recibo el Espíritu Santo hace posible aquello que es imposible para mí. Ya no solamente quiero hacer el bien, sino que lo hago. No con mi fuerza, sino con la fuerza del Espíritu Santo en mí, el cual es Dios. Cuando te oiga la palabra Espíritu Santo, es lo mismo que Dios, porque Dios es Espíritu y a la vez es Santo. Espíritu Santo, eso es Dios. Entonces este hombre fue salvo sin conocer a Dios. Yo fui salvo sin conocer a Dios. Dije que fui salvo, no que voy a ser salvo. ¿Por qué fui salvo? El día que acepté a Jesucristo, fui salvo. Y lo que he hecho de ahí para acá es mantener la salvación que recibí al recibir a Cristo. Es decir, yo no estoy en esto para ser salvo, sino para mantener la salvación que ya tengo. ¿Entienden eso? Es decir, el hombre recibió la salvación en la cruz. El hombre recibió la salvación en la cruz. Pero si a ese hombre lo hubieran perdonado, después de estar clavado en esa cruz, y lo hubieran bajado de ahí y lo hubieran dejado seguir con vida, para él mantener lo que él recibió en esa cruz, tenía que permanecer en Cristo. No para ser salvo, sino para mantener lo que ya había recibido. ¿Qué era lo que ya había recibido? La salvación. Sin
conocer a Dios. Yo fui salvo sin conocer a Dios el día que acepté a Jesucristo. Estoy en esto para mantener la salvación y a la vez conocer a aquel que me salvó. ¿Entienden eso? Conocer a aquel que me salvó por medio de su palabra. ¿Entienden eso? Pero para que lo entiendan mejor, le voy a leer algo aquí. Dice aquí en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, del verso 21 en adelante, dice la palabra en el nombre de Jesús. Le voy a resumir algo para que entiendan lo que le voy a leer, porque no le voy a leer todo y todas las cosas, porque es muy largo. Cuando Juan el Bautista bautizaba en el desierto, de ahí es el apodo Bautista. En aquel tiempo no se usaba un apellido, sino se usaba un apodo al final del nombre para identificar a la persona, porque habían personas con el mismo nombre. Juan, apodo Bautista, porque a eso lo mandó Dios a bautizar. Y cuando Juan ve que Cristo viene, Juan y Cristo eran contemporáneos, lo que se llevaban era meses. 2 o 3 meses era lo que se llevaban de edad. Y cuando Juan ve a Cristo que viene a bautizarse, Juan dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando el pueblo de Dios lo mandó a sacar de Egipto por medio de Moisés, Dios lo mandó a sacrificar un cordero. Eso es antes de Cristo, simbolizando a Cristo. Ese cordero allá simbolizaba a Cristo, que fue crucificado. Le estoy explicando eso para que entiendan lo que le voy a leer. Esto mandó Dios a Moisés a hablárselo al pueblo. Todo lo que Moisés hablaba era de parte de Dios. Moisés no se inventaba nada. Como ningún siervo de Dios se puede estar inventando cosas de que Dios dijo sin Dios haber hablado. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel de los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró a Dios. Vea lo que dice Moisés de parte de Dios: sacad y tomaos cordero por vuestra familia y sacrificad la Pascua. La Pascua es una fiesta que se celebra en Israel, la cual Dios le dio por mandamiento que la celebraran. La Pascua simboliza la salida del pueblo de Dios de Egipto, la libertad de ellos.
La Pascua se comía de esta manera. La gente paraba, como la comieron la primera vez, celebrando la libertad, pero en la cárcel todavía, por fe. Celebrando la libertad por fe, porque todavía estaban en la cárcel. Eso era la Pascua. Entonces, como estaban celebrando la libertad por fe, porque todavía estaban en la cárcel, la tuvieron que celebrar parados, por cuanto por fe ellos creían en que Dios lo iba a libertar esa misma noche, con los calzados puestos en los pies y las ropas puestas, y ceñidos con toda su ropa y todo su bulto ceñido. Oiga eso, como que iban a salir, pero todavía presos, con todos los bultos ceñidos. Y Dios lo mandó a comerla con pan sin levadura. La levadura tipifica la maldad. Eso tipifica la levadura. Un chin de levadura se lo echan a una masita de harina y eso, ya usted puede ver el engaño que es la levadura. Eso tipifica la maldad. Con pan sin levadura, un pan puro, sin ningún tipo de maldad. Sacad y tomad cordero por vuestra familia y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo. Un manojo, es decir, de hisopo. Entendemos aquí qué es lo que es eso. Y mojalo en la sangre que estará en un lebrillo. En la sangre del cordero. Cuando maten el cordero, echen la sangre como en un bañito. Cojan un hisopo y mójenlo en la sangre. Y untad el dintel de los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. El dintel de los dos postes de la puerta en el frente de la casa. Mójenlo de sangre con el lebrillo. En la casa donde ustedes estarán dentro con la puerta cerrada. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Todo el mundo trancado ahí celebrando su Pascua, con el dintel mojado de sangre afuera, y ellos trancados celebrando la Pascua. ¿Por qué era eso? Dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando pase y vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Esa fue la última plaga que Dios mandó a Egipto. Fueron 10 plagas. ¿Ustedes han escuchado de esa historia? La plaga de rana, la plaga de piojo, el agua convertida en sangre, la plaga de granizo. 10 plagas. La última plaga fue que mató a todo primogénito en Egipto. Todo primogénito de bestia, todo primogénito de hombre, todo el primer nacido. No importa en el lugar donde estaba, si estaba en la cárcel, allá moría. Donde tuviera el primer nacido, allá moría. Dice la Biblia que no hubo casa donde no hubieran muerto aquella noche. Imagínense el clamor que fue ese. A la medianoche sucedió eso. A la medianoche todo primogénito cayó muerto en el lugar donde estaba. Pero de los hijos de Israel, cuando Dios pasó matando a todos los primogénitos, cuando Dios veía la sangre en el dintel de la puerta, dice que Dios no dejaba entrar al ángel de la muerte a esa casa. Porque la sangre era una señal de que dentro de esa casa había alguien que estaba obedeciendo a Dios. Sin importar los pecados que tuviera, sin importar lo que estuviera haciendo, si la sangre estaba fuera en el dintel, el ángel de la muerte no entraba, por una sola razón. ¿Por cuál usted cree? ¿Por cuál razón usted cree que el ángel de la muerte no entraba? La Biblia lo dice, yo se lo leí. Por una sola razón no entraba el ángel de la muerte, no porque esa persona era serio, no porque esa persona era justo, por una sola razón. Por la fe. Yo se lo voy a leer para que ustedes tengan una idea. Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel
y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Por qué razón era que el ángel no entraba? Porque veía la sangre en el dintel o en la puerta, veía la sangre. Sin importar lo justos que esas personas eran, sin importar lo piadosos que esas personas eran, si la sangre no estaba en el dintel o en el poste de la puerta, el ángel de la muerte entraba, por cuanto no había la señal que Dios mandó. El cordero tipificaba a Cristo y la sangre de Cristo. Sin importar qué pecador yo haya sido, si la sangre está en el dintel de mi corazón, ciertamente Dios dejará pasar de largo al heridor por una sola razón. No porque yo sea serio, no porque yo sea justo, por una sola razón. ¿Por cuál? Porque la sangre de Jesucristo me cubre. Es la que cubre. La única razón. Esta es la sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada. Hace esto en memoria, dijo el Señor, y tomó la copa y bebió y le dio a ellos. Hagan esto en memoria mía. Tomó el pan y lo partió. Este es mi cuerpo, que por mucho es entregado. Se comieron el cordero y se bebían la sangre. El que no come mi carne y bebe mi sangre, dijo Cristo, no tiene vida. He aquí la carne del Señor, he aquí la sangre del Señor, dijo Cristo. Cuando usted recibe a Cristo, se está comiendo su carne y se está bebiendo su sangre. Hagan esto en memoria de eso, la Santa Cena. Todos tienen que beber y todos tienen que comer. La sangre de Cristo. Entonces, ¿por qué razón el ángel no entraba a esa casa? Entraba la sangre en el dintel o en la puerta, en el hisopo. Así mismo. Con el hisopo lo cogieron para untarla. ¿Por qué razón usted y yo vamos a ser salvos? Es lo mismo, Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios, que quita ¿qué? El pecado del mundo. ¿Con qué? Con la sangre que derramó, ¿dónde? En la cruz. Ya yo no tengo que salir a buscar el Cordero, porque Cristo se ofreció como mi Cordero y murió en mi lugar. Y después dijo, ay de aquel que deseche la sangre del nuevo pacto, o que tenga por inmunda la sangre de Cristo. El que no la recibe es porque no la necesita. De modo que la está tomando por inmunda, por cuanto no la recibe, porque no la necesita. Tal vez su justicia o su seriedad le da para ser salvo, pero Dios dice que no. Que lo único que borra el pecado es su sangre, dice Dios. ¿Entienden eso? Una cosa es el concepto suyo y el mío, y otra cosa es el concepto de Dios. Son muy diferentes, ¿verdad? Que no es el mismo concepto el mío al de Dios. ¿Usted quiere saber qué tan lejos están el uno del otro? En Isaías 55 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mi pensamiento que tus pensamientos. Oiga, qué tan cerca están los pensamientos míos, el concepto mío, a los pensamientos de Dios, al concepto de Dios. ¿Cómo yo lo voy a saber entonces los pensamientos de Dios, el concepto de Dios? ¿Cómo lo voy a saber? Véalo aquí. Aquí está expresado el concepto y el pensamiento de Dios.
Por eso es que la Biblia no parece como tan loca. Porque ciertamente a esa distancia está la Biblia de mí en comparando pensamientos. Dice que para los gentiles esto es locura. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son de Israel. ¿Ustedes son de Israel? Ni yo tampoco. Entonces yo soy un gentil, al igual que ustedes. Para mí y para ustedes esto es locura. Pero vaya locura que salva. Dice para los que se pierden, pero para los que se salvan, dice esto es poder de Dios. Para los que se salvan, dice que es poder de Dios. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. La tristeza que es según el mundo, dice produce muerte. Porque algunas veces nos entristecemos cuando oímos a Dios hablar muy duro. Y no es que Dios habla duro. Es que el amor es la verdad. El amor no es un sentimiento. El amor es la verdad. Dios es amor. Es decir, Dios es la verdad. Y es verdad, el hombre se entristece cuando Dios habla muchas veces. Pero bueno es ser entristecido cuando Dios habla, porque esa tristeza produce arrepentimiento. Ahora, la tristeza que es según el mundo produce muerte. Lleva a la persona al suicidio la mayoría de veces, a la depresión la mayoría de veces y a la frustración. Pero la tristeza que es según Dios una sola cosa produce. Que uno diga, he llevado ya demasiado castigo, no correré más de Dios. Me rendiré, abrazaré la cruz y no la soltaré. La que es según Dios, vuelvo y digo, hay varias tristezas. Pero la que es según Dios es buena, porque produce arrepentimiento. No me pesa, dijo Pablo, el haberlo entristecido con la primera carta que le envié. Son 2 cartas a los Corintios, primera y segunda. En la primera ellos se destrozaron con esa carta. Pero en la segunda le dice Pablo, no me pesa haberlo entristecido. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo, porque veo que esa tristeza ha producido en ustedes arrepentimiento. Se han arrepentido de aquello que le causó tristeza. Porque si Dios me dice, si tú obedeces, tú vas para el cielo donde hay calles de oro y mar de cristal, ¿por qué razón yo tengo que entristecerme por eso? ¿Verdad que no? Debería de gozarme. Si tiene la fe. Pero si no estoy obedeciendo a Dios. No obedece a Dios, tiene la fe, no va a estar contento. Es imposible agradar a Dios sin fe. Entonces una sola cosa paró a esos ángeles, un ejército de ángeles de la muerte, a matar todo primogénito en Egipto. Una sola cosa los detuvo a ellos. ¿Dónde se detuvieron? ¿Qué fue lo que los detuvo? ¿Dónde se detuvieron? La sangre. La sangre de Cristo. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos y la verdad no está en nosotros. Dios es la verdad, es decir, Dios no está en nosotros. Cuando Dios está en nosotros, reconocemos el pecado. Pero cuando Dios no está en nosotros, no lo reconocemos. Dice, si decimos que no tenemos pecado, la verdad, la cual es Dios, no está en nosotros. Porque no es verdad que Dios en mí me va a tapar el pecado. No me va a redarguir de pecado para que yo le pida perdón a Él. Pero si confesamos nuestro pecado, dice, Él es fiel, dice, y justo, para perdonar nuestros
pecados. Entonces ya después de perdonado, después que los pecados están perdonados, dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, dice, borra, nos limpia de todo pecado. Pues si acaso hay alguna duda con el perdón, Dios habla de una manera que no hay que preguntarle. Porque cuando Dios habla, habla. La palabra cuando Dios habla no sobran ni faltan. Cuando nosotros hablamos, puede ser que hablemos de más o que nos falten palabras. Pero las palabras de Dios ni sobran ni faltan. Suplen la necesidad que uno tiene. Dice que nos perdona. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios mío, cómo se preocupa Dios en decir eso, ¿eh? ¿Usted se cree que si Dios no nos amara no nos dijera eso? ¿En qué se beneficia a Dios de que yo me arrepienta? En nada. Ese es el amor. El amor humano, eso no está el amor. Porque el amor humano es condicional. Usted ama a una persona si le gusta algo de esa persona, sea el físico, sea lo que sea. Pero Dios me ama a mí no porque le guste mi físico, ni porque esté buscando nada de mí. ¿Ustedes entienden eso? Lo que es el amor humano, que no está el amor. El amor de Dios, ese es el amor, ese es el verdadero amor. Dios es amor. Es decir, Dios me ama a mí. ¿Por qué? Porque yo soy bonito. Porque yo tengo algo que Él no tiene. Porque me necesita para hacer algún trabajo que Él no puede hacer. Entonces eso es amor. Pero si yo amo a alguien es porque algo me gusta de esa persona. Algo yo estoy buscando. Sea lo que sea, pero algo hay ahí que a mí me interesa. El amor, está el amor ágape y el amor fileo. El amor condicional y el amor incondicional, sin condición. Ese es el amor de Dios, sin condición. De tal manera amó Dios al mundo. Dios es un ejemplo, Dios a salvar. ¿Y qué había aquí en el mundo que Dios no tenía o que a Dios le gustaba? Mucho pecado. Entonces, eso es sin condición. ¿Qué condición? Ahí no hay condición. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, el único, para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque ciertamente somos eternos. Sin arrepentimiento somos eternos, pero para muerte. ¿Y qué es eso de que muerte y eterna? Hay como una contradicción ahí, ¿verdad? Muerte y por el otro lado eterna. Porque la palabra muerte, la vida de Dios. Muerto está aquel que no está en la presencia de la vida, la cual es Dios, que es lo mismo que Cristo. Entonces, muerte eterna es estar separado de Dios eternamente. Eso es en el infierno. Estoy separado de Dios eternamente, de modo que es muerte eterna. Vida eterna, estar en la presencia de Dios, en el cielo, donde Dios habita. Eso es vida eterna. De todas maneras soy eterno, pero entonces vida eterna. Soy eterno, pero por causa de la obediencia voy a tener vida en la presencia de la vida, la cual es Dios eterno. ¿Entienden eso? ¿En qué consiste la muerte? En ser separado. ¿Separado de qué? De la vida. ¿Quién es la vida? Dios. El día que coman del árbol ciertamente morirán. Ciertamente Adán y Eva, Adán duró 930 años después que pecó. Pero Adán murió desde que pecó. ¿Por qué? Porque fue separado de la vida. Él siguió respirando hay mucho.
Pero vivo hay poco. Un hombre le dijo a Cristo: Señor, déjame enterrar a mi padre y después te sigo. Cristo le dijo: deja que los muertos entierren su muerto. Es decir, deja que los que están respirando sin arrepentimiento entierren a los que dejan de respirar, que están los dos en la misma condición. Lo único que hay algunos que tienen esperanza por causa de que todavía están en el mundo, y hay otros que ya no tienen esperanza por causa de que ya dejan de respirar. Y está dado al hombre morir. Esto es para con el cuerpo, para con dejar de respirar una sola vez, y después el juicio. Todo esto está claro, allí nadie podrá excusarse: Señor, pero yo no supe eso, yo no supe que había juicio, yo no supe que a ti había que darte cuenta, Señor, yo no supe que tú viniste a morir por mí, sufriste todo lo que yo tenía que sufrir, por su llaga fuimos nosotros sanados. Oiga como dice, llagas es más que una herida, una llaga. Una llaga es algo que no se puede ni coser. Eso tiene que sanarse con cosa casera, la llaga. Porque no se puede coser la llaga. Fácilmente hasta gangrina y se pudre eso ahí. Dice, por su llaga fuimos nosotros sanados. Y tanta gente enferma porque no han creído en esa palabra. Ciertamente llevó Él nuestros pecados. La marca de los clavos la tiene Cristo en su mano todavía, para enseñársela a todo el que no recibió el arrepentimiento el día que Cristo vuelva, como evidencia de que en esa cruz Él murió por mí, murió en mi lugar, se ofreció como mi cordero para que yo no me perdiera. Entonces Dios puede mandarme al infierno y justificarse. ¿Usted cree que no? Dios puede mandarme al infierno y justificarse, porque hizo todo. Vino y recibió todo lo que yo tenía que recibir, y ni siquiera así yo lo acepté. Toda esta cosa hiciste, dice el Señor, y yo he callado. Dios no anda sacando el pecado a la luz. No. Cada quien sabe lo que está haciendo. Cada quien sabe lo que está haciendo. Para eso tenemos un juicio que es conforme a lo que Dios nos va a juzgar. Conforme al juicio. Con el juicio que juzgáis, seréis juzgados. No dijo con el dedo que tú condenas seréis condenados, no, sino con el juicio que juzgáis. Que yo juzgo la cosa, qué es pecado, qué no es pecado, qué es bueno, qué es malo. Con ese mismo juicio que yo sé que la mentira es mala, y aún así sabiéndolo miento, es que Dios me va a juzgar a mí. Con el juicio que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medí, os volverán a medir, dice el Señor. Y de toda palabra arrogante que los hombres hablen, dice que de ella darán cuenta el día del juicio. Todas estas cosas hiciste, dice Dios, yo he callado. No se cansa de hacer cosas. Y Dios tranquilito. Después dice, pensaba que yo era como tú. Oiga lo que dice Dios. Pensaba que yo era como tú. Hay gente que están haciendo cosas y después se justifican. Y Dios dice, pensaba que yo era como tú. Porque así me dijo el Señor, dice Isaías. Yo estoy en mi morada, riendo sobre la tierra. Como sale el sol después de la lluvia, así están mis ojos sobre los moradores de la tierra. Usted sabe que el sol después de una lluvia sale picando al doble. Sale como si le habían limpiado la cara con un paño. Dice, así están mis ojos sobre los que moran en la tierra. Como la lluvia, Dios tranquilito, porque Dios no tiene que andar detrás de mí con un látigo para que yo me arrepienta.
¿Verdad que no? Porque Dios prende a uno con su amor, no con su juicio. Porque ¿quién puede soportar los juicios de Dios? Es decir, va Dios a extender su mano en forma de juicio y voy yo a quedar en pie para después arrepentirme. No, yo no aguanto eso. El hombre no aguanta eso. Dice que la tierra no puede sufrir la indignación de Dios. Si Dios se indigna, la tierra no lo puede sufrir. Es decir, no queda aquí ni una matica parada. Entonces voy yo a decirle a Dios que me moche 2 pies, que me tire en una cama para arrepentirme. No, que yo no puedo sufrir eso. Entonces, ¿qué hace Dios? Me prende. Es decir, me atrae ¿con qué? Con su amor. Expresado por medio de que, bueno, empiece con usted mismo. Estamos respirando y no lo merecemos. ¿Por qué no lo merecemos? Porque todo el de espalda a Dios. Entonces, ¿es amor eso? Claro que es amor, de parte de Dios hacia mí. De parte mía hacia Él no, pero de parte de Él hacia mí es amor. Entonces así es que Él me atrae hacia Él. Uno no le da amor para Él, pero Él siempre nos perdona y siempre nos espera. Él espera que uno se arrepienta. Así es, ella es paciente, muy paciente, ciertamente Dios es paciente. Pero ¿hasta dónde llega la paciencia de Dios? Por más límite que tenga, yo le aseguro que usted muere primero que antes de Dios perder su paciencia. ¿Entienden eso? Dicen que Dios es paciente. Es decir, que yo muero antes de que Dios pierda la paciencia. ¿Y qué es eso? Que yo no podré justificarme y decir, Señor, el día que yo me iba a arrepentir, ya tú no eras paciente. ¿Entienden eso? No me esperaste, no lo entendí. Ciertamente Dios es paciente. De verdad que sí. La Biblia dice, porque para siempre son sus misericordias y son nuevas cada mañana. Para que no haya duda, para que no vaya a decir uno por ahí que ya Dios se cansó. Entonces Dios las renueva cada mañana. Esta mañana se renovaron y mañana por la mañana Dios las renueva de nuevo. La misericordia. Porque son varias cualidades de Dios. ¿Cuál de ellas mejor? Dios es paciente, pero por otro lado misericordioso. Son buenas las dos. Por otro lado es piadoso. Dios opera en cada una de ellas. Por si acaso pierde la paciencia, opera en la misericordia entonces. Opera en la piedad. Entonces son cualidades de Dios. Opera en el amor todo lo sufre. Dice que todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree. El amor es benigno, el amor es misericordioso. Entonces son cualidades de Dios en las cuales Dios opera. Es tardo para la ira, es grande en misericordia, es amplio en perdonar. Dios mío, pues yo no he oído tal cosa de ningún otro ser que sea así. ¿Ustedes han oído algún otro ser que sea así? Ningún otro ser es semejante a Él. Semejante a Dios. Ese es su corazón. De cierto digo que muchos reyes, dijo Cristo, y muchos profetas quisieron oír lo que vuestros oídos oyen y no lo oyeron. El corazón de Dios. Quisieron oírlo como era y no lo oyeron. Lo que nosotros estamos oyendo hoy en día. Como el corazón de Dios. Muchos de ellos conocieron parte del poder de Dios, pero no el corazón de Dios. Eliseo en una ocasión le pusieron a un muchacho a burlarse de él. Eliseo era calvo. Y unos muchachos empezaron a vocearle, calvo, calvo. Y oró a Dios, a que Dios, y lo maldijo en el nombre de Dios. Y salieron unos osos que mataron a 42 muchachos de eso. En cambio, nosotros sabemos que cuando Cristo lo crucificaron, dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen.
Ciertamente Eliseo hubiera querido oír eso que dijo Cristo y no lo oyó. Porque si lo hubiera oído, no hace lo que hizo con esos muchachos. Y Dios lo apoyó, por cuanto estaba bajo la ley. Ahí te la llevo, ¿eh? Pues si supongamos que esta sea una casa de esa, en aquel tiempo, aquel día, la casa de la que Dios habló allá, ahora, actualmente es el cuerpo. Allí era una casa semejante a esta. Aquí, actualmente, ahora, es el cuerpo. ¿Entienden eso? Dios le dijo, pongan la sangre en el dintel. Con los dos postes adelante en la casa, ¿verdad? Ahora no es que usted la va a poner en la casa, porque esa no es de la casa de la que Dios está hablando en este tiempo, sino de su cuerpo. Es de la casa donde usted vive. La persona interior vive en este cuerpo, que es la persona exterior. Yo no vine a salvar el cuerpo, sino el alma. El alma vive en este cuerpo. ¿Entienden eso? Cristo no murió por los cuerpos, Cristo murió por las almas. Son dos cosas diferentes, muy diferentes una de otra. El cuerpo del polvo es y al polvo volverá, pero no el alma. El alma sale del cuerpo. Si está bajo la sangre va para el cielo, si no, va para el infierno. Eso dice la Biblia. Yo nunca me he morido para saber, pero le he dicho amén a lo que Dios dice. Entonces supongamos que esta sea una casa de esa, ¿verdad? Le pongamos la sangre ahí afuera, al dintel. No hay palo, no hay nada ahí. Se la ponemos a la puerta, ¿entienden? Como hicieron ellos. Cerramos la puerta. Egipto tipifica el mundo. Otra cosa, cuando usted lee Egipto en la Biblia, es lo mismo que si usted leyera mundo. Egipto y el mundo es lo mismo. Egipto decía el mundo, haciendo bulla, fiestando, viendo novelas, viendo televisión. Muchos son serios, otros son justos, otros pagan sus impuestos, ¿verdad? Cada uno mantiene sus hijos, pero están ignorando a Dios. Por cuanto, primeramente, la puerta está abierta y Dios le dijo que cerraran la puerta y pusieran la sangre en la puerta. Sin importar lo que ellos sean, Dios no ve lo que usted es. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios no ve como pecadores, sin importar lo que yo sea. Ciertamente soy pecador porque Dios lo dice y Dios no se equivoca. Y yo digo que sí, que soy un pecador. Yo lo reconozco, que soy un pecador. No trato de esconder lo que no se puede esconder. Eso es muy peligroso. Cerramos la puerta. Con la sangre. Las 12 de la noche dan. Sale el Dios de la gloria y le da la orden al ángel de la muerte que donde no haya sangre puesta en la puerta, hiera al primogénito de esa casa. Sale el Dios de gloria, sale el ángel de la muerte y empiezan a aparecer los muertos por las casas. Pero aquí, entre nosotros, no hay muerto, por cuanto el ángel de la muerte no entró, por cuanto la sangre estaba en la puerta y Dios le dio una orden ahí que donde esté la sangre no entre. ¿Entienden? Ok. ¿Cuáles de ustedes saben cuál es el tercer libro de la Biblia?
Ninguno, ¿verdad que sí? Si no saben, digan que no. Eso no es pecado. No, yo no voy a adivinar. Y la adivinación no viene de Dios. Entonces, si no saben, digan, yo no sé. Como dijo Zacarías. ¿Qué tú ves, Zacarías? Zacarías dijo, yo no sé. Y Dios le enseñó. ¿Ustedes saben cuál es el tercer libro de la Biblia? Es difícil ser sincero, ¿eh? Ok, ni siquiera eso sabemos, ¿verdad? Pero por causa de que estamos detrás de la puerta que tiene la sangre, sin importar que yo sepa cuál es el tercer libro de la Biblia, que es lo más elemental, que cualquiera debiera de saberlo, Dios no me toma eso en cuenta. Sino que toma en cuenta que la sangre está en la puerta. ¿Entienden eso? Soy salvo sin conocer a Dios por causa de una sola cosa. ¿Cuál? Por la sangre que está en la puerta. Entonces soy salvo sin conocer a Dios. Oiga eso. ¿Y qué es eso? Estar bajo la sangre de Cristo. Soy salvo sin conocer a Dios. Porque estoy bajo la sangre. Ellos estaban arrepentidos. Es decir, ¿dónde figura el arrepentimiento ahí? Que estaban dentro de la casa. Ahí está el arrepentimiento. Estaban dentro de la casa. Ciertamente ellos no conocían a Dios. Pero sin conocerle, oyeron el llamado y se arrepintieron. Muchos lo hacen por si acaso. Pero gloria a Dios, porque se salvan. Puede ser que 2 o 3 entraran en el arca por si acaso. Venía un diluvio, no creyendo. Pero gloria a Dios. Yo sé que cuando vieron esos nublados y cuando vieron esos relámpagos, en una oscuridad, esos relámpagos, entre la lluvia que hace así, que se ven la gota cayendo, jeje, yo sé que su pensamiento cambió, ¿verdad? Yo sé que ahí había gritos de toda clase, porque ellos estaban salvos. Pero eso es bueno decirlo ahora, ¿eh? No es fácil usted meter un arca y una cosita de madera y viendo tal cosa. Jeje. Yo sé que hasta ahí no era un siervo de Dios, pero era humano. Ahí cualquiera estaba temblando en medio de un fuego que están. Y esa agua empezó a leverse al arca. Y esa arca algunas veces seguro se ponía medio de lado. La Biblia no narra todo así, porque dice el apóstol Juan, yo pienso que ni en el mundo cabrían los libros si Dios diera los detalles de esa manera. Yo pienso que ni en el mundo cabrían los libros. Yo estaba viendo un documental el otro día de unos arqueólogos buscando cosas en la arena allá en el Medio Oriente, esas ciudades perdidas como la ciudad de Sodoma y Gomorra, que eso no va a aparecer jamás. Y yo estaba haciendo la prueba con el azufre que llovió del fuego, del cielo. Y el fuego, el azufre aumenta el fuego. Y ellos lo ponían en una cuchara y le llevaba el fondo a la cuchara. Oiga, si es fuerte, si fue fuerte lo que cayó en Sodoma y Gomorra. Que el hierro le he estimado a eso como papel. A lo que cayó en Sodoma y Gomorra. Dice que la mujer de los miró para atrás y ahí mismo quedó como una estatua. Eso era tan fuerte que lo convertía en una cosa de sal, pero al instante. No era que el cuerpo se iba quemando poco a poco. Era algo tan fuerte, que eso lo convertía en una estatua de sal, pero ahí mismo, de tan fuerte que fue eso. Ciertamente Dios es misericordioso, pero por otro lado, Dios es justo. ¿Verdad que Dios es justo?
si Dios no hubiera quemado Sodoma y Gomorra, con todo Dios quemar, vea la cantidad de homosexuales que hay. Pues imagínese usted, si Dios no la hubiera quemado, de cada 100 hubiera 99 homosexuales. Entonces Dios, por amor a mí, la quemó, para que yo no fuera semejante a ellos. Eso es amor. Ya ellos estaban dañados, había que quitarlo del medio. Y yo le aseguro una cosa, que a nadie le dolió más que a Dios, por cuanto fue Él que lo creó, y Él no quiere la muerte del impío. Pero algunas veces tiene que castigar el pecado. Tiene que castigar el pecado. Hoy en día es un libertinaje terrible. Le están dando mucha libertad al pecado. Los padres le dan mucha libertad a los hijos, no le ponen un stop. Tendrán que darle cuenta a Dios de eso. Por cuanto a los padres le encargó Dios el cuidado de sus hijos. Las autoridades le están dando rienda suelta. Los códigos penales, cada día más va a dejar a los delincuentes fuera de la cárcel, y que por falta de prueba. Todo el mundo tendrá que darle cuenta a Dios. Cada quien tiene un oficio que Dios le ha dado, ¿verdad? Uno de una manera, otro de otra. Y un llamado, todo el mundo tiene un llamado a que al arrepentimiento. Todo el mundo tiene ese llamado, muchos son los llamados. ¿Cuál es mucho? Todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo entero llamó Dios. Para que todo aquel que en Él cree. Entonces, y pocos son escogidos porque pocos creen. Los escogidos son los que creen. Porque yo me escojo creyendo en Cristo. Y digo, Señor, venme aquí. Como dice la canción, como dice en Isaías, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Dijo Cristo, ¿a quién enviaré? Dijo el Padre, nadie apareció. Por cuanto todo el mundo estaba manchado con el pecado, nadie podía expiar el pecado de otro. ¿A quién enviaré? Dijo el Hijo, la misma palabra de Dios. Heme aquí, envíame a mí. Cristo levantó la mano y dijo, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Y descendió esa palabra y se encarnó, entró en el vientre de María y salió y se procesó y creció la palabra hasta que llegó a ser hombre. Y ya como hombre esa palabra fue a la cruz. La palabra encarnada hizo eso, porque nadie lo podía hacer, por causa de que todos hemos pecado y el Cordero tenía que ser sin mancha. Hay ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Yo no puedo ofrecerme como Cordero por cuanto estoy manchado con el pecado, pero Cristo no. Primeramente, Cristo no nació de fornicación. María no tuvo que tener relación con ningún hombre, porque la palabra de Dios posó en su vientre y se desarrolló la palabra y se hizo un cuerpo la palabra. ¿Entienden eso? Eso es profundo. Eso es profundo. María dijo, bendito sea Dios, que me ha hecho grandes cosas el Altísimo. Porque desde ahora me dirán bienaventurada. Dijo María, vaya bienaventurada. Porque con cuál otra mujer hizo Dios tal cosa. Bienaventurada. Porque me ha hecho grandes cosas el Altísimo. Cuando Elizabeth la saludó, la mamá de Juan el Bautista, Juan el Bautista y María,
Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, y María eran familia. De modo que Cristo y Juan el Bautista eran familia también. Elizabeth vivía como en una montaña. Ya estaba embarazada de Juan el Bautista. Y cuando María la fue a visitar, el Espíritu Santo en Elizabeth les reveló que María, ya la palabra estaba en ella, terminando. Y le dice, bien, bendita eres entre las mujeres. Le dice Elizabeth a María, entre todas las mujeres tú eres bendita. Y bendito el fruto que hay en tu vientre. El Salvador se traduce Jesús. Eso le dijo Elizabeth. El fruto que hay en tu vientre, es decir, la palabra de Dios que está en tu vientre, que se está haciendo un cuerpo, esa palabra ahí dentro. El Salvador del mundo. Fue algo grande. Una virgen concebirá, dice en Isaías. Esa virgen fue María, hasta que tuvo a Cristo. Después tuvo varios hijos, se casó con José. Judas era hermano de Cristo. No Judas el que entregó a Cristo. Otro Judas, que hay un libro ahí que se llama Judas, ese es Judas. Y el libro de Santiago también era hermano del Señor, hijo de María y José. El que no era hijo de José era Cristo. Era hijo adoptivo de José. José lo adoptó como hijo. Por cuanto María no tuvo relación con José hasta el día que Cristo nació, dice la Biblia. Dice que fue concebido sin mancha. No, sino porque no fue nacido de fornicación. Porque no fue nacido. Es decir, no fue sin mancha por causa de María. No, porque ya María estaba manchada con el pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No había un ser humano que no estuviera manchado con el pecado. Porque en Adán y Eva todos pecaron. ¿Verdad que sí? Cristo fue sin mancha por causa de que era Dios, es la misma palabra de Dios. Dios encarnado, el verbo carne. Por esa razón, el Cordero fue sin mancha. Y véanlo ahí, dijo Juan. Ustedes lo han visto. Juan dijo, véanlo ahí. Ustedes lo han visto. No. Porque entre todos, ella fue la única que pudo lograr. Porque hubieron más mujeres, pero precisamente a ella porque ella fue la escogida. Yo diría que fue porque tenía mucha buena fe. Dios escogió a María. María era una sierva del Dios viviente. Era y es. Porque los que están en Cristo no mueren, sino pasan de una dimensión a otra. Mueren en el cuerpo, pero en espíritu están en el paraíso esperando el día de la resurrección para Dios darle otro cuerpo. Un cuerpo glorificado en el cual Cristo resucitó. Un cuerpo como en el cual Cristo resucitó. Cristo murió y resucitó al tercer día, pero no con el mismo cuerpo, sino con otro cuerpo. En ese cuerpo muchos de ellos ni lo conocían. Pero en una ocasión estaban pecando ahí. Cristo llega a la orilla de la playa, ni siquiera conocían a Cristo, acabando de resucitar. La Magdalena no conocía a Cristo. El domingo por la mañana, que fue el día que Cristo resucitó, ella fue a ungir el cuerpo de Cristo con especias. Pero cuando ella llegó, sorpresa se llevó, la piedra estaba quitada. Y se ve y ve que no ve nada y empieza a llorar. Y atrás le aparece uno y ella piensa que es el hortelano y le dice, ¿y dónde han puesto a mi Señor? Esa mujer Cristo le echó fuera 7 demonios
Una mujer que amaba mucho a Cristo. ¿Y dónde han puesto a mi Señor? Dime dónde está. Y era el mismo Cristo que le estaba hablando. En ese cuerpo ella no lo conocía. Y Cristo le abrió los ojos para que ella lo conociera. Y le dice, maestro, maestro. Y fue y lo abrazó. ¿Eres tú, maestro? Y Pablo dice, si a Cristo conocíamos según la carne, dice, ya no lo conocemos así. Porque ya no está según la carne, según lo que es el Espíritu. ¿Entienden eso? Son muchas cosas de las cuales uno se está perdiendo. Y uno cree que cuando uno está en la palabra es que se está perdiendo de muchas cosas por al revés. Es cuando uno no está en la palabra que se está perdiendo de muchas cosas de las que no debiera de perderse, porque son de vida o muerte. Porque una discoteca, eso no es de vida, eso es de muerte. Perderse de un trago de cerveza, eso no es de vida, eso es de muerte. Pero perderse de algo bíblico, eso es terrible. Entonces, ¿ustedes entendieron ahí qué es lo que se es salvo sin conocer a Dios? Está bajo la sangre de Cristo. Ellos fueron salvos, el ángel de la muerte no entró a la casa porque la sangre estaba afuera. Simplemente así. Sin importar que ellos fueran lo que fueran allá adentro. Nadie entró, no entró el ángel de la muerte. Por una sola razón, porque la sangre estaba afuera. Y el ángel la vio. Porque Dios le dijo, miren la puerta de la casa, miren a ver si hay sangre. Cuando ustedes vean sangre, no entren. Y ellos no se atrevían a desobedecer a Dios. Porque ciertamente todos sus espíritus obedecen a Dios, son espíritus. La muerte es un espíritu. En la gran tribulación le dirá Dios a la muerte, no me toque a nadie por 6 meses. Y en 6 meses nadie morirá. En la gran tribulación. Nadie morirá 6 meses. Por cuanto la muerte tendrá vacaciones. Entonces Dios abrirá el abismo donde habitan los demonios que no están en la tierra todavía. Que son demonios muy que acabarían con este mundo en 2 segundos si Dios le abre la puerta. Y dejará subir unos cuantos del abismo. Cuando esos demonios suban, se meterán en la persona y dice que causarán un dolor tan fuerte en la persona que la persona querrá morirse, pero la muerte tendrá vacaciones por 6 meses y no podrá morirse, porque la muerte es un espíritu. Y Dios le dirá, por 6 meses no me toque a nadie, y mandará otro ángel, abre el abismo y deja subir unos cuantos demonios de eso. Y causarán un dolor tan fuerte en la persona que dice que la persona querrá morirse y no podrá. Pero lo más triste de eso es que después que eso pase, dice, ni siquiera así se arrepintieron. Oiga, ¿para qué fue el dolor? Para que se arrepintieran. Porque en la angustia, dijo Dios, me buscarán. Pero pasó la angustia y no buscan a Dios. Muchas veces no ha pasado eso a nosotros. En la angustia estamos abrazados con Dios. Desde que pasa la angustia, adiós Dios. Eso es triste. Muy triste. Ahí en Cantares hay una anécdota sobre eso. Dice, mi amado está a la puerta. Y le dice, ábreme, que mi cabeza está empapada del rocío. Él decidió hablándome, y yo con la puerta cerrada, y el rocío cayendo sobre su cabeza, y ella aguantándolo, hablándome para que yo abra, y el rocío cayendo sobre su cabeza. Pero por causa de que yo no le abrí, fue a otra casa a tocar, a ver si alguien le oía.
Yo me levanté y abrí, dice ahí en Cantares, a mi amado, pero mi amado se había ido. Líbrame, Jehová, de que me acontezca tal cosa. De que cuando yo abra la puerta, mi amado haya pasado y ya no esté. Dice que salió y preguntó, ¿han visto al que ama mi alma? Y le dijeron, ya se fue. Y después dice el Espíritu Santo ahí, dice, no hagáis esperar al amor, oh doncella de Jerusalén. Es decir, cuando Dios habla, no lo hagamos esperar. Ábreme, ábreme, no lo hagamos esperar. Porque se puede ir. Dios no se va a ir. Pero puede ser que Satanás me meta en un sueño que yo no oiga. Nunca en la vida la voz de Dios. Ciertamente no hay injusticia en Dios. La injusticia está en nosotros, no en Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Concédenos hacer, Señor, lo que hicieron los hijos de Israel cuando tú le dijiste que pongan la sangre en el dintel o en la puerta. Señor, concédenos meternos bajo la sangre de Cristo, el Cordero que se ha ofrecido por nosotros, para que cuando tú derrames tu ira seamos librados de la ira, y para que cuando muramos no vayamos al infierno, tal y como lo dice tu palabra, para alertarnos antes de que muramos. Eso es amor. Oh, gloria a Dios. Concédenos amarte, concédenos arrepentirnos, concédenos recibir tu palabra de buena gana, Señor. No permita que nos acontezca lo que le aconteció a Faraón, que por causa de ignorar tu palabra, su corazón fue endureciéndose más y más, más y más. Y es el mismo suceso hoy en día si ignoramos tu palabra, que nuestros corazones se irá endureciendo más y más, más y más. Cambia nuestro corazón de piedra y pon en nosotros un corazón de carne, un corazón dispuesto a oírte, a obedecerte, a recibir tu palabra de buena gana. No para contradecirte, sino para consentir lo que tú dices, aunque nos parezca locura. Bendito sea el Señor. Inclina tu mano misericordiosa sobre cada uno de nosotros, porque necesitamos de tu misericordia. Bendito sea el Señor. Te damos gracias, Señor, por ser como tú eres, tardo para la ira, amplio en perdonar, grande en misericordia. Oh, bendito sea el Señor. Te damos gracias. Gracias, Dios de gloria. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor lo bendiga. Amén. Entró a